welcome back. So today I'm going to be interviewing my parents, and this is going to be part 4 of my parents' testimony because my mom did part 1, 2, and 3 of just mainly solely her testimony because she's a very long testimony, and now they're going to be doing it together, part 4, and we're just going to kind of recap on my mom's testimony. And if you haven't seen part 1 through 3, go and watch that. I can link it in the description box below. And part 4 today is going to be just basically my dad's testimony and how he grew up Catholic, street fighter, just like terrible lifestyle, and how he came to know the Lord, married my mom, all of that good stuff. And so yeah, if you haven't seen part 1 through 3, go watch that now and enjoy. Hoy día voy a tener la oportunidad para poder entrevistar a mi papá. Hola hija, ¿cómo estás? Mi nombre para todos es Carlos Arnold Lucio Yona, soy de nacionalidad peruana. Quería un poco comentarles un poco de mi testimonio, porque vengo, como ustedes saben, la parte de Sudamérica, la mayor cantidad de personas ha sido de descendencia católica, y esto nos muestra el catolicismo fue muy impregnado sobre Sudamérica, pero la religión que yo llevaba en el catolicismo era los días solamente domingos, y de lunes a sábado hacía de mi vida lo que quería y a mi forma y a mi manera, porque los días domingos yo hacía un checklist de la cual podía decir de que ese día fui a la iglesia y tuve reunión con el Señor. Verdaderamente errónea mi vida, pero pasaron 27 años en la cual toda mi vida la vivía a mi forma y a mi manera, con miedos, con temores, falta de identidad, um, y muchas cosas que fueron arraigándose en mi vida y yo no entendiendo. Lo único que es algo normal, tu vida viene a ser una vida monótona, pero sin propósito. Realmente el propósito que uno cree, que piensa que es bueno sobre la vida es alcanzar a tener un trabajo, tener dinero, tener tu casa, tener tu familia, tus hijas, tus hijos, y con eso tú poder pensar de que tienes una vida exitosa. Bueno, conforme fui pasando, mi hermana tiene un encuentro con el Señor en Boston, y ella siempre me predicaba del Evangelio. Yo solamente entraba por un lado, salía por el otro, y seguía haciendo mi vida de fiestas. Trabajaba yo en el área de seguridad en mi país, estudié artes marciales, cinturón negro en karate, hice full contact, y siempre me gustaba involucrarme en todo lo que era seguridad. Y un poco, ¿verdad?, para hablar sobre ese tema de seguridad, una de las personas dedicada al narcotráfico en mi país, no voy a decir nombres, pero era uno de los mayores narcotraficantes del país. Lo conocí en una reunión y quería que yo sea su guardaespaldas. Increíble, porque en ese tiempo practicaba artes marciales, estaba metido en todo lo que se refería a protección, a defensa, pero esto me hizo como que algo en mi vida. Pues, si hubiese trabajado en eso, de repente hubiese sido una persona con mucho dinero o cosas, pero Dios siempre me ponía o me inquietaba a no hacer las cosas de esa manera. Pero bueno, igual relaciones malas en mi vida, pero hasta que llegó un momento que caí en un vacío, ¿no? En ese momento tenía trabajo, tenía un buen auto, vivía solo, vivía a mi forma, a mi manera, pero siempre uno encuentra un vacío en su ser que no se da cuenta verdaderamente, porque cree uno de que ese vacío lo vas a encontrar con un carro nuevo, con un trabajo, con una muchacha, o dependiendo un hombre, dependiendo de si eres hombre o mujer, y empiezas a buscar, porque eso es lo que busca el ser humano, busca qué es lo que va a traer paz sobre su vida, y mi vida no tenía paz. Pero esto me permitió que lo que mi hermana me iba hablando
cada fin de semana me hacía hacer una oración, yo hacía la oración, pero para mí era palabras nada más, pero el propósito de Dios se tenía que cumplir tarde o temprano sobre mi vida. Porque igual, ante este momento difícil que pasé de caer en un hueco, un vacío, gracias a Dios no me dediqué ni a las drogas, ni consumí alcohol, muy de vez en cuando, no caí, sino como una depresión que la cual era difícil de salir, porque realmente uno no entiende, pero cuando no te salen las cosas de tu forma, como que... Pero esto, mi hermana me llamó, que estaba viviendo en ese momento en Atlanta, y me dijo, ¿por qué no vienes a visitarme? Y yo, ya, voy 2 semanas, porque justo estaba en esplendor mi negocio, tenía yo un negocio. Y en eso cuando me voy por 2 semanas, tuve un encuentro con Dios. Fue un encuentro en un desierto. ¿Por qué digo un desierto? Porque en ese lugar la gente hablaba inglés, yo no hablaba nada de inglés, me era difícil hablar con las personas, pero el entorno que tenía mi hermana eran gente latina que hablaba español y me ayudaron a ministrarme y a entender cuál es el verdadero amor de parte de Dios. Porque todo el mundo te habla de un amor, ¿no? El amor de tener una pareja, a veces no es el verdadero amor. El amor de padre a hija no es el verdadero amor. El verdadero amor es cuando tú conoces quién fue el único que entregó su vida por tu vida. Porque eso es el único que va a ayudarte a entender cuál es el verdadero amor. El de entrega total, el de compromiso total. Cuando yo entendí eso, para mí fue un encuentro hermoso que pude entender y tener con el Señor. Tuve revelación de lo que verdaderamente el propósito para mi vida, en la cual Dios me permitió traer libertad, ira, odio, rencor, en un sinnúmero de... Era como cuando dice la palabra, venid a mí los que están cargados, que yo los haré descansar. Eso fue lo que pasó sobre mí. Yo antes de conocer a Dios parecía que caminaba con una mochila. Cuando vine delante de los pies de Dios fue como sacarme la mochila y entregársela a Él, a la cual trajo libertad sobre mi vida. Y eso me ayudó a mí a entender, wow, ya sé por quién vivo y para quién vivo. Porque en la palabra dice que Él pagó el precio. Redimido quiere decir pagado, consumado, de todas las cosas que muchas veces, las maldades que pueden haber salido de nuestro corazón, de nuestra mente, todo, tú la llevas cargada porque no quieres ni hablarlo, porque piensas que tú eres la única persona. Pero cuando vas donde Él dice, venid a mí los cargados, que yo los haré descansar. Fue como quitarme una mochila, entregarla y decir, wow, gracias por perdonarme por todas las situaciones y todas las malas decisiones que tuve yo en mi vida. Hasta con mis padres, no tener autoridad, la autoridad que mis padres tenían, todas las cosas fue para mí increíble y fue trayéndome revelación. Y esta revelación me fue dando entendimiento dónde yo tenía que perdonar y a quién tenía que yo pedirle perdón. Porque realmente muchas veces nosotros no entendemos por qué nuestras vidas vienen cargadas de situaciones o circunstancias, pero eso ayudó a mí a poder traer libertad sobre mí de las personas que me habían hecho daño y yo tenía que perdonarlas o yo haber hecho daño a otras personas, a la cual fue de mucha bendición verdaderamente poder, especialmente yo pedir perdón a otras personas, que la cual no debería haber hecho tantas cosas que generaban problemas sobre sus vidas. Perdón. Y esto me hizo entender el verdadero propósito sobre mí. Seguir a Cristo, que es el único que ha hecho sobre mí de que yo pueda caminar en libertad. Estos tiempos en los cuales fue Dios trabajando sobre mí, sacando cada día, porque esto es un proceso, esto no es una varita mágica en la cual ya conociste a Dios, ya es un proceso que Dios va trabajando sobre tu vida. Y este proceso llegó un momento que el tomar malas decisiones de buscar a mi futura esposa y de ver quién era, llegó un momento que dije, ya no más, ya voy a esperar, Señor, en ti quién es mi futura esposa. No puedo mentir que viendo
a las iglesias decía, Señor, ¿por dónde está? ¿Por la izquierda? ¿Por la derecha? ¿Dónde está mi futura esposa? Pero Dios no me mostraba. Hasta que Dios me fue hablando, que me dio señales. Dios trabaja de diferentes maneras. Señales, a veces a través de la palabra, a través de un hombre o una mujer de Dios que te vienen y te empiezan a ministrar. Diferentes maneras. En mí fue señales, porque yo dije, Señor, quiero señales para que me pueda yo entender y no equivocarme en mi vida. Porque el tomar la decisión de casarse no es un juego, porque es para toda la vida, toda la vida. Es un compromiso para toda la vida. Así como firmas un documento de notarialmente y sellado para toda la vida es esto, porque es delante de Dios. Y bueno, una de las señales era de que un día estaba yo descansando en mi casa, en ese momento estaba viviendo en Perú, y el Señor me levanta a las 3 de la mañana. ¿Quién me levanta? El Espíritu Santo, que es el único que guía nuestras vidas. Y me dice, ponte a orar que tu futura esposa está por suicidarse. Bueno, yo tengo que ser fiel y obediente a lo que Dios me dice. Y yo me puse a orar por obediencia. Por obediencia terminé de orar y el Señor me dijo, descansa, ya, no se ha suicidado. Bueno, esa era una señal para mí. La segunda, en otro momento, el Señor me mostró en visión que mi segundo nombre, Arnold, tenía una relación con mi futura esposa. Un poco gracioso que mi futura esposa se llame Arnolda, pero bueno, dije, vamos a esperar qué es lo que si Dios me está diciendo algo, yo tengo que ser cauto y sensible a lo que Dios me va hablando. Y la tercera señal era que mi hermana Erika, la que me había inducido, me había llevado a hablar, a tener un encuentro con Dios, me dijo, le dije al Señor, sin que ella sepa, mi futura esposa, Dios, tú tienes que mostrarle a mi hermana. Tienes que mostrarle a mi hermana y que mi hermana me lo diga a mí, oye, ella es tu futura esposa. Bueno, esas eran mis 3 condiciones y a las cuales yo tenía que ser fiel. Y dentro de esas 3 condiciones yo fui al ministerio, porque en ese momento ya después de un tiempo mi hermana empezó a vivir en República Dominicana y yo cada cierto tiempo iba y visitaba a mi hermana para poder ir haciendo diferentes tipos de negocio. Y en un día ella me dice, mira hermano, vamos a trabajar en un ministerio de cárceles, vamos, acompáñame. Y yo, bueno, vamos primero. Como iba yo de visita y estando ahí tuvimos una reunión, ella y yo, para poder ponernos de acuerdo para ir a ayudar a una muchacha que había caído presa por 7 años. Cuando vimos la foto, mi hermana me dice, oye, ¿qué te parece esta muchacha? Tiene que pagar su condena. Así de claro y seguro, ella no puede escaparse de su condena. Así que, pero me dice, vamos a tener la reunión con ella. Vamos, le digo. Y cuando nos fuimos a la reunión, yo pude, como siempre he trabajado en seguridad, nunca me ha gustado ir a una cárcel, nunca. Siempre era mi temor acabar en una cárcel, por lo mismo de lo que sé que sucedía dentro de una cárcel. Entonces lo único que hice fue, mi hermana se puso a conversar con esta muchacha que estaba en la cárcel, que se llama Cherish, y yo parado mirando todas las puertas en caso de una emergencia, cómo tenía que sacar a mi hermana del lugar, porque igual siempre hay motines en las cárceles y toman prisioneros. Eso sucedió en mi país en algún momento y creo que para mí se me quedó grabado. Yo veía cuántas personas habían y todo para poder en caso de una emergencia. Pero dicho y terminaba la reunión con esta muchacha que era la líder de ahí de la cárcel, en la cual estaban orando para que traiga un avivamiento sobre este lugar. Terminamos la reunión y mi hermana me dice, ¿y qué te pareció la reunión? Y yo, bueno, ella me pregunta, ¿quieres quedarte a ayudarme al ministerio? Y le digo, bueno, si es para trabajar para el ministerio, vamos a trabajar, pero para eso estamos. Le digo, sí, pero te vas a quedar y vas a dejar todo. Le dije, bueno, vamos a trabajar. Le dije, no. Había paz en mi corazón cuando me dijo
Y no era por la muchacha, porque realmente no estaba ni en mi mente ni por ver a ella, ni estar mis ojos en ella, porque realmente yo no estaba buscando una muchacha que no sea conforme a la voluntad de Dios, y menos en una cárcel. Pero terminado la reunión, salimos y mi hermana después de preguntarme me dice, ¿qué te pareció la muchacha? Yo, nada, tiene que pagar su condena. Yo no había otra cosa, le digo. Y ahí ella sale y me dice, bueno, ponte a orar porque ella es tu futura esposa. Yo nunca le había hablado a mi hermana de que ella iba a ser la vocera de poder decirme, oye, ella es tu futura esposa. Y te lo dice. Y me lo dice. Cuando ella me lo dijo, bueno, me sentí incómodo, fastidiado, porque realmente nadie espera llegar a un lugar, en una cárcel física, que todavía tenía condena por 4 años, había cumplido 3 años dentro de 4 años, y yo tener que esperar a mi futura esposa 4 años. No me cabía en la mente que mi hermana todavía me diga, oye, pero ahí está tu futura esposa. Y yo me molesté en ese momento, incómodo. Y ella lo único que me dice, mira, no pelees conmigo, no me digas nada, ponte a orar. Y verdad, tenía que orar, porque si yo lo había puesto sobre la mesa, pero dentro de mí no tenía mucha ganas de orar por ella, pero bueno. Pero nada, me puse a orar y antes de que se cumplieran las 3, que había cumplido una de todas las señales, eran 3, una ya se había cumplido, quedaban 2. Yo me puse a pensar, digo, bueno, Señor, me pongo a orar en la noche y una de las cosas que me quedó sorprendido el Señor cuando yo estaba orando me dijo, ¿de cuántas cárceles pueden existir en la vida? Existen 2 tipos de cárcel. Una es física, como estaba en ella, Cherish, mi esposa, que es ahora, y la otra es espiritual. Yo pasé, por mucha liberación de mi vida, porque realmente vivía atado con muchas circunstancias que pasaron en mi vida. Pero el Señor me dijo, tú no puedes señalar a mi hija que está libre, porque lo principal que debemos tener libertad es en Cristo. Porque lo demás, la vida es pasajera. Cuando tú vas a la presencia de Dios y estás en la presencia de Dios, no importa lo físico. Y el Señor me dijo, ¿de cuántas cárceles te he librado? Tú eres libre, pero mi hija también es libre. Para mí fue difícil. Porque yo en primera instancia empecé a señalarla y dije, bueno, ella está en la cárcel ya. Pero verdaderamente uno lo que tiene que buscar es libre en Cristo Jesús. Porque estar en una cárcel sí es físico, pero verdaderamente lo que debe valer es a dónde vas si el día de mañana tú te vas o tú mueres. Eso es lo más importante en la vida. Bueno, me arrepentí delante de Dios, dije, Señor, discúlpame por señalar a tu hija. Y dediqué a solamente esperar y ser guiado por Dios para mi futura esposa, si era ella, que se confirmaran las otras dos, señales. La señal era de que si a un momento ella se había tratado de suicidar, y efectivamente, ella en una reunión, en una conversación que tuve, fue, oye, tal día, tal fecha, tal hora, trataste de suicidar, y bueno, ella quebrantada, me dijo, ¿cómo sabes? Y dije, bueno, el Espíritu Santo a las 3 de la mañana me levantó a orar por ti. Si yo no hubiese hecho caso, de repente ella no hubiese existido, porque en ese momento ella estaba en otro momento de andanza, de beber y con drogas o con cosas en las cuales ella iba a tomar drogas y iba a consumir alcohol para morirse, porque ya no quería saber nada de su vida. Y era solamente ella tenía muchos ataques en su mente diciendo que no sirves. Y ella me decía, ¿cómo pudiste saber? Y dije, bueno, este es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que me guió a orar. Por eso muchas veces digo, hay gente que siente algo en su corazón. Ah, no, tengo que orar por alguien. Ah, no, y si no es verdad, y si es mentira. Oye, la palabra dice que si es algo que va conforme a su palabra, dice que oremos unos por otros. Uno tiene que orar unos por otros. Y si en ese momento Dios me puso y fui obediente. Y esa obediencia me trajo sobre mi bendición sobre mí, porque me permitió que mi futura esposa esté viva.
claro, en una cárcel, pero viva, por las oraciones de un justo. Dice, las oraciones del justo no llegan vacías. Y eso me permitió ver el testimonio de mi obediencia, para poder ver a mi futura esposa enfrente de mí y decirme, wow, yo fui esa persona, iba a tomar las pastillas, iba a tomar alcohol y de un momento a otro dejé de escuchar y empecé a escuchar la palabra de lo que era que si yo tomaba esa decisión a mi manera, yo podía perder la salvación. Esa fue la segunda. Y la tercera, para poder completar estas señales, para poder, era de que Arnold, mi segundo nombre, no se preocupe, mi esposa no es Cherish Arnold, no se preocupe. Mi esposa, un día estábamos manejando con mi hermana, y estando con los papás de mi esposa, y escucho, mi hermana le pregunta, oye, ¿cómo se llama usted? Y él, James. ¿Y tiene el segundo nombre? Arnold. Bueno, Eureka. Parió Paula, como dicen en otros lugares, pero ya era la tercera señal que yo ya tenía confirmado. Y en el transcurso de trabajar en el Ministerio de Cárceles, yo para esto yo nunca hablaba de, oye, estamos o coqueteando con mi esposa. Era muy serio, muy claro las cosas para poder hacer la voluntad de Dios, y los momentos que yo podía hablar con ella o visitarla eran los momentos que me permitía hacerle las preguntas del caso. Y mi único momento de hablar con mi esposa fue, mira, estoy orando por esto, nada más. Y con esa misma seriedad, nada riéndome, nada, porque realmente era algo serio. Y a lo que me respondió fue, yo también, ok. Y bueno, Dios fue confirmando y permitiendo, y bueno, si quieren ver la otra parte de este testimonio de vida, bueno, quédense pegados que ahí viene. Para poder terminar esta entrevista, mi mamá. Hola, mami. Hola. Ok, ¿nos puedes dar, por favor, un poquito, un resumen de, ya se han conocido y saben que son uno para el otro? ¿Qué pasó después de esto? Ya, entonces, bueno, por mi parte, cuando Dios ya confirmó todo, yo, como había dicho en mi otro testimonio, dije, wow, Señor, tenías un esposo para mí. No sabía, gracias, ¿no? Pero qué serio, no sé qué él tiene, pero bueno, Señor, lo voy a amar como él es, pero ¿en serio, Señor? Pero nada, lo voy a amar y gracias, Señor. Así fue mi respuesta, porque yo no lo conocía, ni él me conocía, solamente trabajamos en el ministerio, ministrando, orando, ni nos miramos, nunca hablamos. Entonces fue lo más increíble que Dios confirmó todo antes de que nos conociésemos. No, y lo increíble de esto era que en el trabajo del ministerio, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Verdaderamente nuestro enfoque no era yo para ella o ella para mí. El verdadero enfoque que teníamos, que era la gran comisión, es ir y predicar el Evangelio. Y el predicar el Evangelio nos permitía poder ver la gloria de Dios. Y verdaderamente en este lugar yo me he quedado impresionado, porque sí he escuchado testimonio de otros hombres o mujeres de Dios de que veían los milagros que sucedían. Yo puedo decir que vimos los milagros dentro de muchachas que nunca ellas habían tenido un verdadero perdón o que sean perdonadas, siendo bautizadas, recibiendo al Espíritu Santo, anhelando su presencia en ese lugar, porque realmente lo increíble de esto es que en este lugar no es que tenían pues para ir al cine o para ir de compras, esto era algo verdaderamente que ellos anhelaban, tenían sed y hambre de su presencia. Y eso es lo increíble, porque verdaderamente, ¿te acuerdas cuando la directora nos decía, ¿por qué no han venido? Sí. ¿Qué les ha pasado? No, y como ya había comentado, esta cárcel estaba encima de un cementerio de la dictadura de antes, y era un lugar muy oscuro. Las chicas siempre estaban manifestando demonios, se escuchaba gritos en la madrugada, y entonces era un lugar muy oscuro, ¿correcto? Pero igual
tan oscuro de que la luz y la verdad de Dios pueda iluminar. ¿No? Y a veces la directora decía, hemos tenido toda la noche 2 o 3 chicas manifestando en la noche porque se dedicaban, acuérdense que Brujería. República Dominicana queda al costado de Haití, en todos lugares muchas veces se hace este tipo de brujería, en la cual ellos creen de que tienen poder, pero no hay mayor poder por encima de lo que es Jesús en nuestras vidas. Y esto era lo que decía, no, señora directora, siendo la directora en un inicio atea, terminó rindiendo sus pies a Cristo. De algo que verdaderamente ella dijo, no, claro, como le dije en mi testimonio, católico, bueno, religión, o la gente que cree en Dios y solamente en los lugares de las iglesias, pero ella vio la manifestación de Dios. Y eso permitió de que ella Veía el cambio. No solo eso, porque una cosa es religión, donde se juntaban a hablar un rato, orar o rezar, pero esta mujer veía el cambio, el choque de lo que Dios hacía en las vidas, no, y ella lo vio en mí también. Cuando yo conocí a esa directora, yo era muy rebelde y yo había tenido una confrontación con ella. Esos fueron mis tiempos de antes. Y cuando ella vio lo que Dios hizo a través de nuestras vidas y el comportamiento de peor a mejor, y ella se quedó asombrada. Y yo me acuerdo que esa directora se volvió a ser la mejor directora para Navidades, donde era el tiempo más triste para todas, claro, porque no estábamos con nuestra familia y todos nos sentíamos tristes. Ella iba con los agentes a las 3 de la mañana, iba con su, con el güiro, y iban con todos los agentes, hacían música, o sea, merengue, canciones de Navidad, hacían una fogata, agarrado de manos, todas las chicas orando, dándole gracias a Dios, o sea, se volvió a ser como una cárcel cristiana a partir de ahí. Y existiendo, como dije en un inicio, si tú no tienes un encuentro con Dios, no va a existir una transformación en tu vida. Porque lo único que transforma nuestras vidas no es el papá, la mamá, el hermano, o lo que te regalo, o lo que te doy, porque eso no funciona, eso es momentáneo. Lo que realmente transforma tu vida es un encuentro con Dios, como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo tantos hombres y mujeres de Dios, que su única dependencia era Dios. Y eso es lo que vimos verdaderamente, y fue de tan testimonio, tan impactante, que fue cuando salieron ustedes a dar testimonio en esta televisión, que era lo más, creo que tenía un 90% de que la gente veía este tipo de... Era internacional también. Wow. No, yo me acuerdo que había gente de mi pasado que cuando vieron ese testimonio fueron totalmente tocados. Y yo ni me acordaba quiénes eran ellos, pero ellos viendo el cambio de lo que Dios había hecho en mí, todo eso lo que da la transformación, porque nadie puede cambiar a nadie, tú no puedes cambiarte por tus fuerzas, ¿no? Y entonces cuando uno ve una verdadera transformación, sabes, eso es Dios, nada más. Entonces, pregunta, tú estabas con 7 años que te habían sentenciado. ¿Tú cumpliste todos 7? No, yo hice 4. ¿4? ¿Qué pasó a los otros 3? Salí en condicional, ¿no? Parole, condicional, por buena conducta, correcto. Pero al comienzo me lo negaron y eso fue un choque para mi fe un poco, porque como yo salí dando mi testimonio en televisión, en uno me preguntaron, ¿y tú vas a salir pronto? Y yo dije, sí, por fe yo voy a salir en mi condicional. Y pero el juez lo tomó como si creo estabas que siendo se asustó, corrupta. Pensó que, ¿qué pensará? Pues que la gente van a pensar que es corrupto, y me lo negaron. Así que logramos dar una segunda opción para poder nuevamente presentar los papeles y poder apelación. una apelación. Y a los 6 meses creo que fue que salí, pero eran más o menos 4 años en total.
Pero de ahí yo tenía que pagar una deuda de más o menos $25,000 por lo Wow. que yo había hecho al gobierno y cada mes yo tenía que ir a firmar y pagar un poco el dinero. Eso era hasta cumplir los 7 años y hasta que yo no pagase toda la cuenta yo no podría salir del país. Eso eran las reglas. Correcto, ¿no? Pero dentro de las reglas naturales que nosotros hemos cumplido, en ese momento se cumplieron con la apelación y todo, hubo algo que nos llevó a poder estar enfocados con una visión, que mi hermana tuvo una visión en la cual veía que nosotros salíamos de República Dominicana en un avión con un fuego de la presencia de Dios, que dentro de lo normal era imposible en ese momento, porque ella, como dijo mi esposa, tenía que esperar 3 años para poder continuar con todo el proceso. Pero mi hermana le dice, bueno, la única forma sería el perdón, porque el perdón es cuando te dice el gobierno, mira, todo quedó cancelado, Un indulto. un indulto que es cancelado todo lo que tú Borrado. hiciste, borrado y cancelado, muy parecido a lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas a través de Jesús. Él ha permitido que ha sido cancelado y borrado todo nuestro pasado, todas nuestras malas decisiones y ahora solamente estamos rendidos a Él. Pero dentro de esto era un poco difícil porque preguntamos a los abogados, ¿te acuerdas? ¿Cómo Sí. fue lo que los abogados nos Se decían? reían en nuestra cara. Dijeron, no, ¿qué? ¿Tú, perdón? ¿Eres americana? No lo dan a los extranjeros. Estás por droga y no lo dan por eso. Y esto es algo político, o sea, tienes que dar un dinero, no es algo que te lo dan por buena conducta. Entonces, todas las personas que sí sabían del tema se reían y nos decían, no tienes ni un chance. Es imposible. Es imposible, ¿no? Pero dentro de esto nosotros conocemos un Dios de los imposibles, porque eso lo habla la palabra, en la cual nos permite darnos cuenta de qué cosa es lo que Dios tiene, el propósito de parte de Dios está por encima de cualquier cosa que quieran ir en, que Dios está por encima de cualquier situación o circunstancia. Y esto fue lo que empezamos nosotros a orar, porque era lo único que nos sostenía. Y la mayor oposición del gobierno en ese momento, la mamá del mayor opositor de ese gobierno, la llama al presidente y le dice, mira, ¿conoces este caso de esta muchacha, la rubia, que, sí, yo he visto, él había visto en un momento la televisión de la cual había dado testimonio, dijo, oh, claro que conozco, es increíble lo que Dios ha hecho en esa cárcel. Ya había el presidente escuchado, Dios había preparado todos los planes para que el presidente ponga sus ojos en ver este programa, para que esta señora pueda llamar al opositor, para que pueda decirle, mira, puedes darle el indulto. Y él le dijo, dentro de toda la situación, le dijo, sí, no hay problema, le voy a regalar el indulto. Contra todo viento, toda marea, contra lo imposible, Dios está encima de lo imposible. No, pero ¿cómo vas? Dios está por encima de lo imposible. Y somos testimonio. El día Milagro. 25 son los días que se regalan los indultos y bueno, le dieron el indulto el día 25. Para esto yo recibí la llamada. Yo me quedé anonadado, me quedé como que congelado, en shock, porque de verdad para esto nosotros habíamos pronosticado casarnos el 29 de diciembre. Y al poder ver que le habían dado el indulto, pudimos cumplir lo que Dios nos había dicho, que el 29 de diciembre nos casaríamos. Bueno, llamé a mi esposa, ella habló con sus padres, para eso tus papás, ¿cómo estaban? No me creían. No. Me acuerdo la cara de mi papá y se puso muy serio, porque él me llamó, pero él estaba hablando calladito, como que susurrando. Yo siempre hablo calladito. Te han dado el indulto. Yo, ¿qué? ¿Estás bromeando? No. Yo, ¿qué? ¿De verdad? Sí, y yo empecé a gritar, a saltar, a celebrar, a danzar. Y mi papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le dije, me han dado el indulto. Y mi papá, no es así, no te creo. Hasta que vea los papeles, no te voy a creer. Papá va a ver este video. Papá, te
amo, ¡mua! Pero tú conoces a Dios de lo imposible. Así que nada, pero es que fue algo imposible, imposible. Y no, y para eso habíamos nosotros orado y ese mismo día que esa señora llamó fue la fecha que nosotros habíamos orado, Señor, nos tiene que dar una respuesta si nos casamos o no, ¿qué hacemos? Porque todo estaba en contra de nosotros, no salió un trabajo, o sea, no, todo estaba en contra. Entonces dijimos, ya, este día a las 7 de la noche, y fue justo cuando esta señora llamó a mi esposo, que Dios, ¿no? Y yo me acuerdo 5 minutos antes que me llamase mi esposo, yo estaba en mi cama orando, miré la hora y dije, oh, hoy es el día, Señor, y son las 7. Estás callado. Y el Espíritu Santo me dice, es que estoy trabajando. Y de ahí me llamó Carlos. Entonces, fue todo así No, y como fue se dio. increíble porque el 29 de diciembre nos casamos, salimos de República Dominicana siendo bendecidos el 5 o el 6 de enero y empezamos nuestra vida en mi país. Hemos visto la mano de Dios siendo fiel sobre nuestras vidas, pero lo increíble de esto es, no es el lugar, no es la situación, sino es la guianza de Dios donde Él te habla, Él te va a avalar. Ese es un poco de nuestro testimonio, como se inició nuestras vidas y a la cual Dios nos ha ido bendiciendo de una manera con 3 hermosas hijas, a la cual es Cecia Chequina, Grace y Priya La Paz, a la cual verdaderamente Dios las está llevando también a ser la nueva generación de la que Dios habló, que la nueva generación verán visiones, irán conforme a la palabra y la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Así que los amamos, los bendecimos, esperamos que esto les ayude a poder seguir edificándose en la palabra y edificándose en tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Wow, Yo gracias. quiero decir una cosa. Para los que no son casados todavía, nosotros somos prueba de cuando tú te enfocas en Dios, en su reino de primero, Dios te va añadiendo las cosas perfectas para tu vida. Yo no sabía ni me imaginaba que mi esposo era todo y más de lo que yo anhelaba en un hombre, pero es así, somos perfectos uno para el otro. Entonces, la esperanza que pueden tener en poner a Dios de primero, Dios te va a traer lo perfecto para tu vida. Wow, gracias, los amo. Mua.